Eh, bueno, siempre llegando a fin de año, los hermanos miembros de la iglesia ya saben que en algún momento antes de las fiestas finales tengo que hacer una aclaración que compete a la ocasión, ¿no? Principalmente es porque algunos de los hermanos nuevos que están llegando, que vienen por primera vez, están próximos a las festividades de Navidad o Año Nuevo, y más que nada por Navidad se sorprenderán de que no tenemos el árbol de Navidad aquí, y las guirnaldas y Papá Noel colgando del púlpito, ¿sí? Como suele haber en todo lugar, en muchas iglesias, ¿sí? Entonces, simplemente para erradicar la duda, nosotros como iglesia no promovemos ni prohibimos la Navidad, ¿sí? O sea, no se sienta mal si usted tiene un arbolito en su casa o si se va a juntar con los parientes. Es buena ocasión, nosotros nos juntamos también como familia, nos deseamos feliz Navidad, pero no la promovemos en el sentido de que la palabra de Dios nos enseña a recordar su muerte y no su nacimiento. Y creo que todos nosotros sabemos de que no es 25 de diciembre la fecha exacta para celebrar Navidad. Entonces, no se asusten, no es pecado, ¿sí? No es que van a ser excomulgados si tienen al Papá Noel en la casa, no. Simplemente nosotros como iglesia no lo promovemos, pero tampoco lo prohibimos y no utilizamos los argumentos del merchandise o la decoración más bien relacionada con el paganismo que con un pensamiento y una recordación bíblica. Nuestro Salvador nació, y porque nació murió y resucitó, y nosotros tenemos esperanza. ¿Se entiende, no? Así que mis hermanos, porque muchos vuelven otra vez a preguntarme, y dice, ¿es pecado celebrar Navidad? No, hermano, ¿sí? No coma de más, no haga gula, no haga, eso es pecado ya, hacer esas cosas, pero creo que es entender más que nada que nuestra fe nos lleva a recordar la muerte del Señor y anunciarla hasta que Él venga, por medio de las Escrituras, así nos enseña. Así que si alguien les dice, ustedes no celebran la Navidad, bueno, nos juntamos en familia, nos deseamos un buen saludo de Navidad, pero más de eso, no sé. Siempre que doy el curso de predicación expositiva lo llevo al Evangelio de Lucas para que cuando uno hace una exégesis correcta, le digo, bueno, y llegaron los magos a Belén, ¿sí? Melchor, Gaspar y el negro, el negro Baltasar, porque agregamos el negro, ¿sí? Entonces, las iglesias evangélicas también hacen lo mismo, ¿sí? Aparece Melchor, Gaspar y un nenito pintado de negro, que es el negro Baltasar, ¿sí? Entonces es como que nuestra teología por ahí es como que desbarranca un poquito, ¿no? Pero hay cosas que parecen inocentes, pero creo que estamos aprendiendo a ser lo más bíblico posible y dentro de lo que esté en nuestras posibilidades lo hacemos, ¿sí? Así que feliz Navidad, hermano, no tengan ese apuro, pero más de eso no lo vamos a promover, solamente poner nuestros ojos en Jesús y predicarlo a este crucificado. Amén. Bueno, este no es el mensaje, voy ahora sí a predicar el mensaje, pero siempre aclaro para esta fecha. Bien, ¿cuántos saben lo que es hacer catarsis? ¿Escucharon esa palabra? Catarsis. ¿Qué entienden por hacer catarsis? Relajarse, quedarse en casa. ¿Otro qué entienden por catarsis? Desahogarse. Algunos quieren ir al cerro y gritar, ¡ah! ¿Entienden qué es catarsis? Es algo así, a veces uno aplican de una forma u otra. Catarsis, según la definición del diccionario, es la liberación o la eliminación de recuerdos y pensamientos que alteran la mente y el equilibrio y afectan el estado nervioso. Y es la purificación de pasiones y del estado de ánimo mediante emociones correctas. Eso es lo que sería catarsis. Y los cristianos tenemos que hacer catarsis.
¿Somos llamados a hacer catarsis? Bueno, ¿por qué no la encontramos en la Biblia? Probablemente nosotros decimos, no hay que hacer catarsis. Pero mis hermanos, liberar y purgar nuestra mente y poner nuestros pensamientos en modo correcto sería hacer una catarsis. En otras palabras, el Señor no nos manda a vivir con una mente desordenada, con unos pensamientos desordenados, sino gobernados. Y gobernados por el Señor, porque Él es el que discierne las intenciones, conoce nuestros pensamientos y aún hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, hoy voy a hablar en la 10ª parte de esta serie de santos y pecadores, aplicación de la santificación, nuestra mente controlada por el Espíritu Santo. Nuestra mente controlada por el Espíritu Santo. Hay algo que muy comúnmente y muy cotidianamente se escucha entre la gente y en la sociedad. Yo hago control mental. ¿Escucharon eso? Hacer control mental. ¿Usted hace control mental? Bueno, siempre el control mental lo relacionan con la vida esotérica o tal vez ocultista, practicando yoga, practicando, se me fue la palabra, pero haciendo ejercicios de la mente, de poner la mente en blanco, de entrar al nirvana, de echarse unos mantras, cuántas cosas más para entonces decir, bueno, voy a poner una postura de flor de loto, voy a hacer un om para entrar en un estado de meditación. Eso es lo que comúnmente las personas lo hacen. Es más, hasta seguramente alguien le ha recomendado, a vos te hace falta hacer control mental. En algún momento alguien te lo dijo, a mí también me lo dijeron, cuando por ahí necesitaba descansar un poco. Es normal que la gente piense que la mente la podemos controlar y dominar nosotros. Pero antes de ser cristiano éramos gobernados, dominados por Satanás. Nuestra mente y nuestros pensamientos estaban controlados por Satanás. Esa fue una de las causales principales en la cual Dios da como evidencia del por qué vino el juicio del diluvio allí en Génesis. ¿Se acuerda el versículo 5 del capítulo 6? ¿Lo leemos? ¿Vio Dios? ¿Qué dice capítulo 5 de Génesis, versículo 6? Perdón, 6, 5. Y vio Jehová. Hay algo importante, el Señor todo lo ve. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea que había una acción malvada. La gente actúa de acuerdo a lo que piensa. Por eso es que había mucha maldad en la tierra. Las acciones de todos los seres humanos eran malvadas. ¿Por qué? Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. En otras versiones dice, sin parar, solamente el mal. Pensando solamente el mal. Y Pablo lo revela cuál es nuestra naturaleza cuando dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos tenemos una manera extraviada de pensar. Es más, aún siendo creyentes, tenemos tendencia a seguir usando nuestra mente para mal. Por eso es que necesitamos del Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas para llevarnos a nosotros a tener una correcta manera de vivir. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo hacer catarsis cristiana? ¿Cómo hacer catarsis en el alma del cristiano en forma correcta? No le tenga miedo a la palabra porque estoy diciendo cómo hacer purga en tus pensamientos, cómo liberar y eliminar pensamientos que alteran tu mente y que afectan tu estado nervioso. Porque la pregunta es, ¿podemos controlar nuestros pensamientos solos sin Dios? ¿O es Dios el que nos lleva a nosotros a poder dominar y controlar nuestros pensamientos? Bueno, hay una sinergia en esta práctica de la santificación. Ya expliqué, ¿saben lo que es sinergia y monergía? Sinergismo y monergismo. Monergismo es una fuerza actuando.
Sinergismo son dos fuerzas actuando conjuntamente, ¿sí? Hemos enseñado que la justificación es una operación monérgica, la hace Dios solamente, es el poder de Dios obrando. Pero la sinergia se ve en la santificación porque es una tarea que hace el Espíritu Santo, pero también hay una demanda de obediencia al Espíritu Santo de nosotros para que esa obra pueda hacerse vista, ¿sí? O sea, no es decir, como ya soy hijo de Dios, entonces me tiro al catre y que el Espíritu Santo haga todo en mí. No, la obra de la justificación es ser declarados justos, pero la santificación es progresiva. Por eso es que todos somos de la misma manera justificados. No hay un justo más que otro. Todos somos justificados de la misma forma. Pero santos somos distintas maneras. Unos son más santos que otros. Unos practicaron más santidad que otros. Y por lo general, los que alcanzan mayor nivel de santidad son los que han estado más tiempo en el fuego. En el fuego de la prueba, de la angustia, de la desesperación, de la soledad, de cuántas cosas que pueda pasar. La diferencia está que en las pruebas de aquel que alcanza una santidad en madurez es mucho más evidente, porque aunque esté en las pruebas, aunque esté en la angustia, aunque ande en valles de sombra de muerte, reconoce la presencia del Señor. Porque hay cristianos que están en pruebas, que están en angustias, que están en dolor, que están en aflicción, que tienen todo oscuro el panorama y no ven a Cristo, sino que tratan de buscar la forma de salir adelante y lo único que logran es deprimirse, desilusionarse, decepcionarse y obviamente su fe es puesta a prueba y tambalea. Así que quiero llevarlos a la cita que vamos a usar hoy. No tengo ningún apuro, pero vamos a desarrollar el mensaje, ¿sí? Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al versículo 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al versículo 9. Dice el apóstol Pablo, regocijaos. Digo conmigo, regocijaos. Es regocijarse, quiere decir gozarse muy grandemente. Esa palabra re es una reiteración, el uso de una multiplicación o una exponencialidad de algo. Entonces, regocijaos es gozarme y gozarme y gozarme. Esa es la expresión. Pero dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, como si faltase algo, regocijaos, más todavía. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? ¿Qué dice? En esto pensad. Imperativo, ¿no? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, encomendamos nuestras vidas y nuestra mente y nuestra atención en las manos del Espíritu Santo, quien obra en nosotros aplicando tu palabra en forma correcta. Bendícenos, Señor, a través de ella, que tu palabra, que es eficaz, nos hable y nos lleve, Señor, a una comprensión y a una aplicación del por qué tú la envías, Señor. Ayuda al predicador y bendice a la iglesia que recibe el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Pues sí, porque nuestra naturaleza vieja estaba inclinada a que pensemos de continuo solamente en el mal.
creo que todos nosotros suficientemente hemos conocido y hemos aprendido a conocer nuestra mente, que nosotros somos propensos a pensar mal las cosas antes que pensar bien las cosas. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros nos ofendemos por algo que pensamos que sucede y que tal vez no tiene nada que ver. O simplemente nosotros pensamos algo malo cuando no es malo. A veces nosotros dejamos correr nuestros pensamientos y nos imaginamos cosas malas. ¿Lo han comprobado? A veces nosotros, los padres, tenemos la lucha con esos pensamientos cuando algunos de nuestros hijos tienen un cumpleaños o una fiesta, una cena y salen de noche y empezamos a mirar el reloj y ya empieza mi mente a dar la vuelta por todos los homicidios y violaciones y atracos y cuantas cosas más, y empezamos a asustarnos y empezamos a preocuparnos. A veces yo termino cansándolo a mis hijos. ¿Dónde están? ¿A qué hora vienen? ¿No? Y es como, y si no te contesto, si no te clavan el visto, y Dios mío, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes, y a veces salíamos con el grupo de la iglesia, jóvenes íbamos a comer los famosos mexicanos de Acapulco. ¿Saben dónde era Acapulco? Bueno, lo va a deschavar la edad. Lo que sí saben dónde era Acapulco, ¿no? Donde ahora se llaman Mirasoles, ¿eh? Bueno, antes era Acapulco y los mejores mexicanos eran allí, ¿no? Así que nos quedábamos comiendo allí, pero cuando uno volvía tarde, ¿no? 2:30 de la noche, eso era para nosotros volver tarde, esa época. A veces estaba mi mamá o mi papá en la puerta hasta que llegábamos, ¿sí? Todos, antes no teníamos celular como para ver esto, pero el pensamiento nunca es, están haciendo algo bueno, están pasándola bien, están teniendo, qué sé yo, algo bueno. Siempre es pensar lo malo, ¿sí? Peor si llaman por teléfono a última hora de la noche, Si llaman por teléfono a alguien a las 2 de la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento? ¿Quién se murió? ¿Alguien se ha muerto? ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a pensar lo malo. Entonces nuestro pensamiento es propenso siempre a pensar lo malo, incluso siendo creyente. Por eso es que nuestra lucha y nuestra batalla es en la mente. Entonces Satanás saca ventaja cuando nosotros ignoramos sus maquinaciones y nos olvidamos de su palabra. Y entonces empezamos también nosotros a caer en el miedo y en las dudas, si seré salvo o no seré salvo, si seré perdonado o no seré perdonado, si me iré al infierno o no iré al infierno, porque esos pensamientos vienen durante nuestra vida cristiana. ¿Quiere Dios que renovemos nuestra mente? Sí, Efesios 4:23 dice linealmente, y renovaos el espíritu de vuestra mente. Renovaos el espíritu de vuestra mente. A los jóvenes yo siempre sabía decirle, cambien el agua a la maceta, ¿no? Al jarrón, porque se echa a perder. Entonces, renovar el espíritu de mi mente es evaluar, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay perversidad, guíame por caminos eternos y rectos. Porque es bueno evaluar qué pensamos, porque somos lo que pensamos, actuamos lo que pensamos, y hacemos lo que pensamos. Pero ¿qué son los pensamientos en sí mismos? Los pensamientos son justamente las influencias que tiene este mundo a través de todos los medios para anidar ideas. Ideas que generan acciones. Porque una idea sola no es un pensamiento, sino que el pensamiento es una idea capturada por mi mente. Y cuando la anidamos y la producimos, empezamos nosotros a desarrollar un pensamiento. Y esos pensamientos pueden ser contrarios al Señor o a favor del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice primeramente lo siguiente, que debemos nosotros regocijarnos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer catarsis del alma? ¿Cómo podemos eliminar esos recuerdos? ¿Cómo podemos eliminar esos pensamientos? ¿Cómo podemos en verdad sentir que somos victoriosos en Cristo Jesús a pesar de que yo soy un perdedor natural? ¿Cómo puedo yo sentir paz en medio de las dificultades? ¿Cómo puedo tener yo la seguridad de que no voy a ser eliminado por mis acciones, sino que puedo estar confiado por la justicia lograda de Cristo en mí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar
lo que dice el versículo 4, regocijaos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Punto número 1, encontrar nuestro gozo en el Señor Jesucristo. No dice regocijaos siempre, sino dice regocijaos en el Señor siempre. En otras palabras, tu única manera de encontrar gozo en esta tierra, en este mundo, es en Jesucristo. No hay otra cosa. Las personas quieren buscar la paz, la felicidad, el gozo, el placer, el confort, todo en cualquier cosa menos en Cristo. Cuando lo tienen, más quieren tener porque no están satisfechos. Creen que el dinero los va a hacer estar regocijados, pero no es así. Creen que el confort lo va a hacer, tampoco es así. Sino que dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. O sea, busquen encontrar en Jesucristo el gozo. Para poder encontrar en Cristo el gozo, yo debo pensar qué ventajas tiene ser un hijo de Dios. O qué hemos recibido nosotros de parte del Señor. O qué es lo que nosotros hemos sido favorecidos de un Dios que me favorece, sabiendo que no lo merezco. Y tal vez como una ayuda a memoria, simplemente como para tomarlo en cuenta, el Salmo 103, versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Somos muy pronto a olvidar las cosas buenas, pero recordamos las que nos ofenden, las que nos amargan, las que nos hacen daño. Por eso es que no saludamos a una persona hace 35 años. ¿Por qué? Porque me hizo esto. Y te has perdido de 35 años de una buena amistad, de bendiciones, de compartir, de cuántas cosas por una sola cosa que nunca la olvidaste. Si tú no perdonas, lo único que vas a hacer es amargar tu vida. Debes aprender a perdonar al ofensor, así como Cristo te perdonó a ti mismo. Es el Padre nuestro, ¿no es cierto? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Por lo tanto, ¿qué son los beneficios que no debemos olvidarnos? Dice el versículo 3, que Él es el que perdona tus iniquidades. Yo creo que eso sería suficiente, ¿no? Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Qué más dice? El que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezca como el águila, el que te hace justicia, el que es misericordioso y clemente, el que es lento para la ira y grande misericordia, el que no guardará para siempre su enojo, sino que Él ha sido bueno con nosotros. Por eso, mis hermanos, no te olvides de quién es el Señor para ti. ¿Puedes encontrar el gozo en Jesucristo? Pues ¿qué otra cosa en este mundo puede compararse a Él? Porque ¿quién es el que te da todos estos beneficios? Y aún mucho más que toda la Escritura habla del solo hecho de saber que Él es el que murió para darnos vida eterna a nosotros. Él es el que resucitó para aplicar esa nueva vida en nosotros por el Espíritu Santo. Y Él es el que prometió que va a volver para que estemos con Él en su gloria para siempre. ¿Alguien más puede intentar comparar a Cristo con algo creado? Pues hermanos, lo primero que tienen que hacer para hacer catarsis en su alma es despojar la idea de que usted puede encontrar gozo en cualquier cosa que no sea Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede dar verdaderamente gozo. Y no digo gozo, regocijo. Encuentra tu gozo en Jesucristo. ¿Qué otra cosa encontramos aquí en Filipenses? Lo segundo no solo es, primero, que encontremos nuestro gozo en Jesucristo, sino también que encontremos la cercanía de su presencia. Versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y qué dice después? El Señor está cerca. Muchas veces leemos ese texto y lo relacionamos con la segunda venida. Pero es que no está haciendo Pablo aplicación a la segunda venida en este caso, sino que está hablando de la cercanía del Señor en sus problemas, en sus angustias. Porque ¿desde dónde escribía Pablo esta carta a los filipenses? Estaba escribiendo de cautiverio, desde la cárcel.
Y mis hermanos, eso está diciéndonos que nuestro regocijo, nuestra paz, nuestra vida espiritual triunfante no depende de las circunstancias. Porque a veces nosotros queremos cantar al Señor, queremos servir al Señor, queremos disfrutar y hacer todo lo que antes no hicimos para el Señor cuando estamos bien. Cuando tenemos viento a favor, cuando la vida me sonríe. Pero cuando uno está entrando en aflicción, cuando uno está entrando en tiempos de prueba, cuando ve la oscuridad delante, cuando no ve la salida, cuando pareciera ser que todo se está derrumbando, nos preguntamos, ¿en verdad quiero servir al Señor en esta condición? Nuestros pensamientos empiezan a pensar, el Señor me ha olvidado, el Señor me ha dejado, el Señor no me escucha, estoy siendo castigado por algo. ¿Qué ha pasado? Empezamos nosotros a preguntarnos cosas que no tenemos que preguntarnos. Sin embargo, Pablo nos enseña de que aún estando encarcelado, él podía encontrar en Cristo su gozo y estar regocijado y podía decir, el Señor está cerca. Él está cerca en tu momento cuando nadie está cerca tuyo. Él está cerca cuando estás pasando los peores momentos de tu vida. Él está cerca. Él está contigo en la oscuridad. Él está contigo en la tempestad. Así como estuvo con Jonás dentro del vientre del pez. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones. O como con los 3 amigos de Daniel en el horno hirviendo. Así como el Señor estuvo al lado del pueblo de Dios cada vez que era enfrentado por algún enemigo. El Señor ha estado, el Señor sigue estando, porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es real, esa promesa es verdad, porque Él es la verdad. Él no dijo una verdad, Él es la verdad. Y Él lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, nos puede faltar todo, pero mientras Cristo esté con nosotros, nada deseo en la tierra, porque mi porción es deseable. Mis cuerdas han caído en lugares deleitosos. Mi porción es el Señor. Fuera de Él no deseo nada en la tierra. Me puede faltar todo, pero que no me falte el Señor Jesucristo, porque en Él encuentro mi gozo. En Él encuentro su presencia que me conforta. Por eso, mis hermanos, en estos tiempos que me está tocando con la familia vivir momentos difíciles, encontré tan claramente la aplicación de muchos pasajes bíblicos en la cual me avergonzaba yo mismo, porque al verme puesto a prueba me di cuenta de que había muchas cosas que estaba confiando en mí mismo y no en el Señor. ¿Y saben qué cosas produce las pruebas? Es una verdadera escuela espiritual. Aunque todavía no tengo el título de egresado, porque no han terminado las pruebas. Y cuando tenga el título de egresado pensando que ya no va a haber más pruebas, es cuando más pruebas vienen todavía para consolidar la fe. Porque mis hermanos, nuestro reposo será en Cristo cuando estemos en su gloria. Y mientras tanto, Él está aquí con nosotros para no solucionar nuestros problemas, sino para estar con nosotros en los problemas y llevarnos a vencerlos. Esa es la obra del Señor. Me acordaba, mis hermanos, que después de haber tenido Elías semejante demostración del poder de Dios, desafiando a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Que hizo caer fuego del cielo, habiendo mojado el holocausto con agua tantas veces que era imposible que eso se consuma, habiendo obtenido semejante victoria, apenas terminó ese culto de adoración al Señor, se deprimió. Y su depresión no fue pública, sino que fue solitaria, porque hasta su criado lo dejó para que él se pueda ir solo al desierto con el Señor. Allí en el desierto él desnudó su corazón. Allí en el desierto él lloró. Ahí en el desierto hasta deseaba morirse. En el desierto estaba solo, pero no estaba solo totalmente. Estaba el Señor. Dios siempre estuvo allí. Y mis hermanos, eso me trae a memoria de que todos los años de ministerio pastoral que yo vengo teniendo, lo comparaba como estar delante de los profetas de Baal, riéndome y mofándome de sus falsos discursos y yo gloriándome en el poder de mi Dios. Pero tan pronto llegó el momento de la prueba, me sentía solo en una cueva,
Y eso, hermano, es lo que estoy aprendiendo y te lo quiero transmitir. Que la vida de un cristiano no depende de las circunstancias, no dependen de las compañías, no depende ni siquiera de los triunfos, sino de la presencia del Señor. Porque Él está cerca, Él está cerca. Jamás te dejaré, jamás te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Amén. Encontramos nuestro gozo en el Señor, encontrando su presencia, su cercanía de su presencia. Y número 3, dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. No se preocupen en sobremanera. Nosotros tenemos tendencia a preocuparnos permanentemente por todas las cosas y problemas que puede haber. Por nada estéis afanosos quiere decir por nada estén preocupados. La preocupación es la peor compañera en la aflicción. La preocupación es la peor compañía en tiempos de dolor y de angustia. ¿Por qué? Porque te quita las fuerzas. Esa compañía te quita las fuerzas, te saca la atención de Cristo, que quite tu mirada del Señor y empieces a mirar las adversidades, los problemas, las circunstancias. Y se enfoca principalmente en los problemas. ¿Tú tienes un problema grande hoy? ¿Seguro que tienes un problema grande hoy? ¿Cuántos tienen un problema grande hoy? Porque que no tenga problemas yo le comparto algo de los míos. Ya, ¿Alguno tiene problemas? Tu problema para ti es grande. Para el que está al lado tuyo tal vez dice, ¡bah! ¿Eso es un problema? ¿Y qué decimos naturalmente nosotros? Porque no lo estás viviendo. ¿Sí o no? Cada uno tiene su propio mundo. Ahora, multiplíquelo por 5 a su problema. Se hace demasiado grande, ¿no es cierto? Ahora, ese problema demasiado grande, ¿es tan grande como tu Dios? ¿Cómo queda tu problema exponencialmente multiplicado al lado de Dios? Nada. ¿Entiendes por qué el Señor te dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará? ¿Entiendes por qué Él te dice que eches toda su ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado sobre ti. ¿Entiendes por qué tú debes descansar en su presencia? ¿Entiendes por qué debes venir a la cruz de Cristo? ¿Entiendes todo por qué el Señor te dice, sobrelleva mi cruz, porque es más ligera que la tuya? Mis hermanos, preocuparnos nos quita la fuerza, nos debilita, nos saca de la atención de Cristo, nos hace enfocar nuestros problemas, debilita nuestra fe. Por esas razones que cuando estamos en angustia, en momentos difíciles, comienza Pablo diciendo, no estén afanosos, no estén preocupados, no se desesperen. Siempre lo he enseñado y hasta muchos de ustedes me lo han recordado en este tiempo a mí. Los momentos solo duran momentos y no se comparan con la eternidad. Y nosotros fuimos llamados a vivir de gozo en victoria, eternamente con el Señor. Así que los momentos de aflicción son simplemente momentos de aflicción. Por lo tanto, ya va a pasar. Ya va a pasar, hermano. ¿Sí? Decirle que está lo tuyo, ya va a pasar. Como para que sepa que su problema ya va a pasar, ¿no es cierto? No se preocupen en sobremanera. Número 4. Quiere hacer catarsis en su alma. Encuentre la convicción de que sus oraciones son escuchadas. Nosotros tenemos la tendencia de ocultar nuestros problemas. ¿Se dio cuenta usted? ¿Cómo le va, hermano? Bien, para la gloria de Dios, bendecido y en victoria. Tenemos la tendencia de decir algo que no es real. Algún día debemos llevar a un nivel de sinceridad que cuando algún hermano te pregunta, ¿cómo va, hermano? Mal. Uy, qué pecador que es, hermano. ¿Dónde está su fe, hermano?
el diablo lo está zarandeando. No, sea sincero, no estoy bien. Pero ya va a pasar, ¿no es cierto? Pero es que el problema es que nosotros tenemos tendencia a ocultar, a esconder lo que nos pasa. No queremos que los demás se enteren de que yo, el Hijo de Dios, el hombre de fe, el que cree en toda su palabra, está pasando por momentos difíciles. Pues no, mis hermanos, el Señor nos manda a nosotros a poder entender que deben ser conocidas nuestras necesidades. ¿Pero delante de quién? Entonces no voy a contarle a nadie de ustedes cuáles son mis problemas, porque acá dice que yo debo darla a conocer delante de Dios. Pues ¿dónde está Dios? Está en su trono, pero también está en mi hermano. ¿O no dice muchas y reiteradas veces el apóstol Pablo, orad uno por otros y sobrellevad los unos la carga de los otros? La misión del cuerpo es estar unidos, nutriéndonos unos a otros, ministrándonos unos a otros. Así que mis hermanos, saben la mejor forma de poder desarrollar un espíritu de oración, una vida de oración, es no haciéndolo solo, aunque sí necesitamos tener nuestro tiempo solo, pero necesitamos sí o sí motivarnos con un hermano, con un grupo de hermanos a orar. Porque hermanos, cuando nosotros nos disponemos a orar solo, terminamos durmiéndonos una preciosa siesta. Porque no podemos orar solo si no tenemos un hábito a la oración. Y cuando logramos tener un hábito a la oración, muchas veces fortificamos mi independencia de oración y no termino orando con los demás hermanos. Así que hay que tener un equilibrio. Ahora, nuestro Salvador, Él se levantaba temprano aún antes del alba y se iba aparte a un lugar solo y allí oraba. Pero no hay duda que el Señor también oraba delante de ellos. Por eso ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Así que mis hermanos, no vamos a descartar la posibilidad de orar con un hermano, porque la Biblia nos dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y Dios está en la vida de mi hermano. Así que aquellos que les cuesta orar, sería tan saludable la disciplina de decir, hola, hermano, hola, hermana, ¿qué vas a hacer esta tarde? ¿Puedo ir a tu casa para que solamente leamos 2 capítulos y tengamos un tiempo de oración? ¿Saben qué bueno es eso? Y cuando termine de orar, ¿comienza el chisme? No, ¿usted fue a orar? ¿Usted recibió del Señor la bendición de ese tiempo de oración en su presencia? Gracias, hermano, me hizo tan bien. Chao. Cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos guió, también sabemos cuando el Espíritu Santo nos dice, hasta aquí no más. Hey, hasta aquí no más. Porque es el Señor el que pone freno a las olas del mar. ¿Vieron el mar, los océanos con ímpetu, las olas? ¿Cómo llegan a la orilla? Una pequeña espumita. ¿Quién pone el límite? El Señor. Si usted no reconoce los límites en su vida, cuando usted vio que el Espíritu Santo le dice, hasta aquí nomás, agradece, agarra tu cartera o agarra tu campera, lo que sea, y anda a tu casa. Tenés que hacerlo. Pero cuando yo extiendo, la ociosidad es el asiento de los malos pensamientos que generan futuras acciones. Si no, péguese un paseíto por la vida de David, que en el día que todos los reyes salieran a la batalla, él se quedó ociosamente en su casa y todos sabemos lo que pasó. Por eso, mis hermanos, es que orar es encontrar la convicción de que el Señor escucha mis oraciones y la escucha a través de mis labios dados a conocer al Señor, pero también a mis hermanos que vamos a orar juntos unos por otros. Y no hay oraciones buenas. Hay un Dios bueno que escucha nuestras oraciones malas. Y Él responde. Porque a veces decimos, es que yo no sé hablar, no sé expresarme, no sé cómo orar. No sé qué palabras utilizar para orar.
¿Lo dijo alguna vez usted? ¿Saben quién eran los que tenían una oratoria impresionante, que se paraban en las plazas y levantaban su voz y les gustaba que le digan que oren extensas oraciones? ¿Quiénes eran? Los fariseos. Y la gente nadie quería orar porque se sentía chiquitito así, con semejante oración que hizo este hombre. Y al lado se pone uno que ni siquiera levantaba sus ojos al cielo y golpeaba su pecho y lo único que salía de sus labios, sollozando, con un profundo dolor y quebrantamiento, sin poder levantar su mirada al cielo, decía: ten misericordia de mí y sé propicio de mi pecador. O sea, no hay oraciones buenas, hay un Dios bueno que escucha todas las oraciones y que Él responde. Por eso dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Número 5. Número 1, encontrando nuestro gozo en el Señor. Número 2, encontrando la cercanía de su presencia. Número 3, no preocupándome sobremanera. Número 4, encontrar la convicción que mis oraciones son escuchadas. Y número 5, encontrando la paz de Dios, tomando el control de tu mente. Cuando oramos, sabemos que Él oyó mi oración. Inmediatamente la paz gobierna tu corazón. Puede haber oraciones largas, como puede haber oraciones flechazos como la de Nehemías. ¿Vio la oración? Yo creo que esa es una de las oraciones más cortas que encontré en la Biblia. Cuando le dice al rey Artajerjes: ¿qué pides? Y él dice: y oré al Señor. Y empezó a decir al rey qué pedía. ¿Cómo habrá sido esa oración? ¿Por qué no le dijo al rey: me da más o menos media hora que vaya a orar y vuelva? Esa oración habrá sido un flechazo, qué sé yo qué habrá dicho en ese momento: ayúdame Dios. No sé, pero él oró y el Señor respaldó. O como la oración de lamentaciones que expresa Jeremías, que oíste la voz de mis suspiros. Ya no había ni siquiera palabras en el sollozo de su llanto, solamente suspiros. Pues mis hermanos, cuando nosotros sabemos que Dios ha escuchado nuestra oración y que Él va a responder sí o sí a nuestra oración, dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento, toda lógica, que desbarata todo lo que pareciera ser imposible, la paz de Dios, que no la podemos explicar porque estoy en medio de la angustia, en medio de la tempestad, en medio de los peores momentos de mi vida. Yo no sé qué me pasa, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en mí, guardando mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Está en mí. Está en mí. Qué torpe que somos de querer hacer que Dios haga las cosas que nosotros queremos. Cuando la Biblia dice que lo mejor que nos puede pasar es que hagamos su voluntad, porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Amén. Número 6. Encontrar la protección y el blindaje de nuestros pensamientos en Cristo. No solo la paz de Dios toma control de mí, sino que dice: guardará mi mente, guardará mi corazón. Ese corazón que todavía es engañoso, que emana las cosas malas, que arruinan mi vida. Ese corazón que si no le pongo rienda es como un caballo desbocado, cuyos pensamientos son inclinados permanentemente al mal, cuyos pensamientos son permanentemente contrarios a los pensamientos del Señor. Porque el Señor revela en su carta en Jeremías capítulo 29 diciendo: no se dejen engañar por esos falsos profetas que están en Babilonia. No se dejen engañar por esos mentirosos que dicen cosas que yo no les dije y que inventan sueños que yo no les mandé.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y mis pensamientos con vosotros solamente son de paz. Paz que el mundo no lo tiene. Paz que el mundo no lo puede conseguir por méritos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde encontramos esa paz? El saber que mis pensamientos y mi corazón están guardados, están blindados, están protegidos por el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿qué cosa que nos cubre la cabeza? El yelmo. ¿Qué es el yelmo? Lo que andan en moto. El casco. ¿Saben que el casco se usa acá y no en el codo? El codo no le va a salvar. O se va a romper todo menos el codo. Pero la idea es que use el casco en la cabeza. Según la armadura de Dios, ¿qué es el yelmo? La salvación. Guardará tu corazón y tus pensamientos porque eres salvo. Porque estás a salvo. Porque las aflicciones, los momentos de angustia, de tristeza, de soledad, no pueden hacer absolutamente nada para arrancarte la salvación que te ha dado el Señor. Guardará, protege, lo cuida, lo blinda. Satanás no puede tocarte. Y si tu corazón y tu pensamiento muchas veces se comporta como indomable, mientras sea el Señor el que tenga las riendas por su Espíritu Santo, les aseguro, hermano, que a pesar de que sea torpe, no me voy a salir del camino. Porque toda la Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en la historia ha revelado que eran hombres y mujeres utilizados por Dios, pero a la vez eran profundamente pecadores. Que cuando ellos se apartaban, cometían pecado y cosas bochornosas y vergonzosas. Pero a pesar de eso, el plan providencial de Dios sigue adelante porque nadie arruina sus planes. Así que, mis hermanos, encomienda al Señor tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón. De él mana la vida. ¿Lo toman? Es nuestra realidad, es lo que debemos aprender. Y número 7, para hacer catarsis en forma correcta, es encontrando las fuerzas en Cristo para el reemplazo de pensamientos. Encontrando las fuerzas en Cristo para el reemplazo de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos dominan hoy? Ahora, ya. Ay, que no se desgarre Messi. ¿Qué pensamientos dominan ya? Ay, que llegue a alcanzar el colectivo. ¿Cuáles son tus pensamientos dominantes en este momento? ¿Qué pensamientos hay? Porque Pablo muestra una lista que deben sustituir y reemplazar pensamientos que están pudriéndose en tu cabeza y que gobiernan y dominan tus acciones por cosas en las cuales imperativamente dice, en esto pensad. Fíjense en que el verbo principal de este pasaje es en esto pensad. O sea, el verbo está en modo imperativo, es decir, que es un mandato. Pablo nos quiere decir que por medio de todas las cosas que nos produce ansiedad en la vida, no solamente debemos ir a Dios en oración y ruego y acción de gracias, sino también entrar a nuestra mente, tomar cada uno de esos pensamientos y echarlos fuera y sustituirlos por lo que la Biblia nos enseña. Por lo demás, quiere decir, por todo lo que vengo diciendo, todo lo que es verdadero. Así que empieza a chequear ahora qué cosas falsas dominan tu mente. ¿Cuál pensamiento mentiroso domina tu mente? ¿Has creído alguna vez una mentira que alguien te dijo y te arruinó la vida? ¿Saben cuántos matrimonios se han deshecho por mentiras? ¿Cuántas relaciones se han roto por la mentira que alguien sembró? Mentiras disfrazadas de, no, yo te quiero ayudar, que son chismes o saetas dañinas y maliciosas. ¿Cuántas mentiras han cautivado tu vida y te han sacado de plano? Pero somos por naturaleza mentirosos y nosotros mismos festejamos nuestras propias mentiras, mis hermanos. Porque el solo hecho de decirle a mis hijos que vamos a poner pastito en la vereda
y los zapatitos y un poquito de agua, mis hijos empiezan a creer que va a pasar por San Miguel de Tucumán un camello, ¿se entiende? Y alimentamos la fantasía de algo que no es real. Imagínense dogmáticamente cuántos predicadores predican mentiras y cuántas congregaciones están abrazando mentiras. Mentiras doctrinales, mentiras que son totalmente antibíblicas y que muchos creyentes dicen amén. Y el amén es Cristo y no puede decir amén a las mentiras que se dicen desde un púlpito o por más ungido que parezca el predicador. Jesús es el amén de Dios. Y amén no solamente es así sea. Es la expresión hebrea de 3 palabras que garantizan el cumplimiento. Adonai, Melech, Niamán, que significa Dios, Rey, fidedigno. Y decir amén a cualquier cosa es poner el sello del Señor avalando una mentira. Pues mis hermanos, para usted hacer una verdadera catarsis, debe examinarse ante la palabra del Señor y ante la presencia del Señor, qué cosas usted está siendo dominado por mentiras. ¿Qué mentiras han gobernado en la cual usted debe reemplazarla por todo lo verdadero? Todo lo honesto, sabemos perfectamente que es algo deshonesto, mis hermanos. Por esa razón es que también hay pensamientos dominantes que llevan a una persona a ser deshonesta. Deshonesta con Dios, deshonesta en la iglesia, deshonestos en el matrimonio. En el contexto de esta expresión de Filipenses, Pablo está hablando de la generosidad. Y ser deshonesto en la iglesia, ser deshonesto en el pueblo de Dios, ser deshonesto delante de Dios, es ser avaro, mezquino, tacaño. Porque lo que no le doy al Señor y le termino dando al César es deshonesto. Porque Dios no nos manda a no dar al César lo que es del César, pero sí nos dice que le des a Dios lo que es de Dios. Y nosotros muchas veces hemos cometido esta actitud deshonesta delante del Señor, de sacar ventaja de la necesidad de los hermanos, o sacar ventaja de las cosas que pueda haber para yo mismo solucionar mis problemas, o mucho peor, la avaricia hace que acumules bienes y que se pudran, sabiendo que si esta noche piden tu alma, ¿de quién será todo lo que has guardado? Todo lo que es honesto, honestidad en tu matrimonio, honestidad en el trato con tus hijos, honestidad en tu relación con toda la sociedad donde tú estás trabajando. Es deshonesto ser cristiano y que tus compañeros de trabajo no sepan que eres cristiano. Es deshonesto de que tus compañeros de escuela no sepan que tú eres cristiano. Porque a ti te da vergüenza decir que eres cristiano. Nunca, pero nunca te olvides que el Señor Jesucristo dijo por su propia boca que el que se avergüenza de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de todos los ángeles cuando Él venga en su gloria. Por eso, mis amados hermanos, vivir honestamente es la forma que nosotros tenemos que pensar. Todo lo justo, ¿qué es lo contrario? Todo lo que es injusto, toda la injusticia. Pero la injusticia basada en qué o delante de quién. Esta semana, no me acuerdo cuándo, compartí un texto para meditar en el grupo. De que lo que parecen obras justas para nosotros, delante de los ojos de Dios, es abominación. Porque, mis hermanos, no podemos nosotros medir nuestra justicia con otros hermanos. Si vamos delante de Dios para tratar de fanfarronear de nuestros propios méritos y justicia, toda boca se cierra, queda reducido a nada delante del Dios justo, que aún lo que es puro es impuro delante de sus ojos. Aún los cielos para Él no son puros delante de sus ojos. La misma gloria del Señor nos está demostrando, mis hermanos, que para entrar en esta nueva vida no es posible si no estamos en
Cristo, el que fue, el que satisfizo al Padre, el que propició al Padre, el que cumplió la demanda de la ley, el que dijo y expresó al Padre, tú eres mi Hijo amado. En Él estamos nosotros. Si yo estoy en Cristo, todo lo justo, todo lo puro se va a manifestar en mí. ¿Se da cuenta, hermano? Todo lo amable. ¿Qué es algo amable? Que te da ganas de amarlo, ¿no es cierto? Amable, de ahí viene el derivado de la palabra. No es decir que es cortés o gentil, ¿no? Oh, me ha dado el asiento. Qué amable que es usted. No, amable es una persona que provoca el deseo que lo amen, pero con sinceridad. A ver, yo le voy a dar un ejemplo. Yo sé que usted en su casa tiene a alguien que es amable, su mascota. A nadie le da más beso que a su mascota, ¿sí o no? Lo hace dormir en su cama, lo hace comer en su mesa, lo hace sentarse en la silla. Su esposo, su esposa o su hijo estornuda, no, su mascota le pasa algo y usted saca de donde sea para llevarlo a la veterinaria, ¿sí o no? Hay algo especial que tienen las mascotas, ¿sí o no? Y aparece en la foto familiar, ¿no? Pero no es mi familia. ¿Qué es algo amable? ¿Por qué amamos las mascotas? ¿Por qué amamos la naturaleza? ¿Por qué aborrecemos al hombre? Porque el problema está en el pecado. Y el pecado es lo que provoca separación, rechazo, hostilidad. Por eso la gente que no conoce a Cristo anda abrazando los árboles y le habla a los árboles y cuántas cosas, ¿no? No quiere matar una hormiga porque están por ejecutar a un jugador de fútbol ahora. Y todo sigue como si nada. Pero sí, salvemos a las ballenas, salvemos a los pingüinos, salvemos todo. ¿Por qué esa empatía? ¿Por qué ese deseo de buscar, de amar a la naturaleza, a la creación, a los animales, al cosmos? Pero no puedo amar a una persona con algo genuino. Porque mi rechazo natural es que no nos amamos unos a otros por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Alguien amable es alguien que ha recibido y está lleno del amor de Jesucristo derramado en sus corazones. No por lo que es, no por lo que hace, sino por lo que tiene. Jesucristo llenó su vida, derramó su amor y nos hizo a nosotros amables, mis hermanos. Pero ¿qué pensamiento domina en tu vida? ¿Eres tú amable? Todo lo amable, en esto pensad. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Número 8 y termino. ¿Está haciendo catarsis conmigo? Encontrando nuestro gozo en el Señor Jesucristo, encontrando la cercanía de la presencia de Cristo en nosotros, no preocupándose en sobremanera, encontrando la convicción de que mis oraciones son escuchadas, encontrando la paz de Dios tomando el control de mi mente, encontrando la protección y el blindaje de mis pensamientos en Cristo Jesús, encontrando las fuerzas para reemplazar los pensamientos por los pensamientos de Dios. Y número 8, culmina con la importancia de ser ejemplo para los demás. Usted es la vidriera, es el producto final de la obra del Señor que debe ser exhibida, debe ser vista. Muchos verán y creerán y temblarán y confiarán en el Señor. Deben ver tu vida. Deben ver tu amanecer, deben ver tu diario vivir, deben ver tu anochecer, tu testimonio. Por eso dice todo lo que aprendisteis. ¿Usted sabe que es un enseñador, un educador, aunque no lo sepa? Usted que dice, nadie se fija en mí, ¿usted sabe que siempre hay alguien que observa?
¿Siempre hay alguien a quien usted influye? Todo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, es imposible esconderse. Nosotros enseñamos, nosotros damos, nosotros hablamos, nos expresamos, nosotros somos vistos. Esto provoca un juicio de valores, una valoración. La pregunta es, ¿qué opinan la gente de ti? ¿Qué opina la gente de ti? A mí no me importa. A mí no me interesa lo que digan los demás. ¿Escuchó a algunos decir así? ¿Lo dijo usted? A mí no me interesa lo que piensan los demás. A mí no me importa lo que piensan los demás. O la más bíblica, a mí me interesa agradarle a Dios solamente. Eso no dice la palabra. Hallar gracia delante de Dios, los ojos de Dios y de los... Pues hermanos, si a usted no le interesa agradar a nadie, si a usted no le interesa la opinión de nadie, la pregunta es ¿por qué Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué opina la gente de mí? Y algunos que eres uno de los profetas que han existido antes. Otro dice que eres Juan el Bautista, ¿no? Apelando a algunos profetas que ya habían muerto incluso. ¿Qué dicen la gente que soy de mí? Ah, ¿eso dicen de mí? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dicen tus parientes de ti? Y la pregunta más crucial es que te va a decir el Señor, ¿y tú qué dices de mí? ¿Tú qué dices de mí? ¿Se atreve usted a preguntarle al Señor? Señor, ¿tú qué dices de mí? ¿Se atreve a preguntarle a sus hermanos? Qué lindo sería que algún día podamos decir, hermano, ¿qué dice usted de mí? Bueno, que usted es un hombre muy culto, es muy inteligente, es muy sabio, y acá adentro empieza el ego, ¿no? Pero cuando alguien nos dice, y usted, hermano, es un indisciplinado, usted llega tarde, no cumple con los horarios, usted es una persona que no saluda, y por dentro empieza el volcán. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido, mis hermanos, que la vida espiritual es vivir la vida de Cristo, no la mía. Todo lo que está en mí está mal. Todo lo que está en Cristo está bien. Y nosotros ya hemos sido puestos en Cristo. Todo lo que hacemos nosotros, lo hacemos como para el Señor, lo hacemos para Cristo, lo hacemos para Él. Pero mis hermanos, la importancia de ser testimonio a los demás no es para tu gloria, sino para la gloria de quien tú vives, a quien tú le correspondes, de quien eres propiedad privada. Él te compró, Él te selló, perteneces al Señor. Tu vida debe ser cada día puesta más en evidencia de santificación, de purificación, para que los méritos, la gloria, los aplausos, la admiración no sea para ti, sino para Jesucristo. ¿Me entiende, hermano? Que Él es el hacedor de su gloria. Culmino. El Señor nos manda, hermanos queridos, en este proceso de ser santos y pecadores en santificación, a que no nos olvidemos que es importante que nuestros pensamientos sean purgados, gobernados por el Espíritu Santo de Dios, y que no nos olvidemos que a la hora de limpiar esos pensamientos es la forma de llevar adelante esta catarsis, valga la palabra, de encontrarnos con el Señor en su presencia y encontrar en Él el regocijo para mi manera de vivir. Oremos. Te alabamos, Señor. Te damos gracias. Te bendecimos por quién eres tú, Padre Celestial, por la obra de Jesucristo
a quien tú diste como ofrenda, como propiciatoria para salvar mi alma, para perdonarme. Agradecerte por el Espíritu Santo, Dios con nosotros, el que obra en el interior mío, en mi mente, en mi ser, en mi alma, aplicándonos la palabra, enseñándonos. Y nosotros, Señor, esos instrumentos en tus manos, esa masa de barro que está siendo moldeada, Señor, obra cada día en mí, Señor. Ayúdame a que en esta tarea doble, sinérgica entre tú y yo, Señor, cuando tú me dices, esto debes pensar, que yo sea disciplinado y obediente para sacar de mi mente, en el espíritu de mi mente, renovarlo, Señor, por las cosas que provienen del reino de los cielos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo deseable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, Señor, que podamos pensar en esto. Y quien resume todo eso eres tú, Señor. Pensar en ti, tú eres el verdadero. Pensar en ti, tú eres el honesto. Pensar en ti, tú eres el justo. Pensar en ti, tú eres el amable. Tú eres el puro. Tú eres el único digno de alabanza. Tú eres el que haces que mi vida esté en paz. En medio de las angustias, en medio de las aflicciones, en medio de un caos del mundo. Hoy mismo la gente busca aferrarse a un poco de alegría pasajera, pero todo eso terminará pronto. Y si no te tienen aquí, será cambiado por un lloro y un crujir de dientes. Gracias porque nos salvaste y nos garantizaste vida eterna, y porque nos regalaste, Señor, la nueva vida que es en Cristo Jesús. Glorifícate en la iglesia, bendice a los santos, y que todos podamos, Señor, ese día postrarnos y arrojar nuestras coronas, si es que la ganamos, delante de tus pies, Señor. Porque el único digno eres tú. En el nombre de Jesús.